buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar junto a nosotros en nuestro cuarto encuentro organizado por la Asociación de Colegios Alemanes. Estamos muy contentos no solo de recibirlos también, tenemos un tremendo panel que vamos a presentar en unos momentos, pero para dar las palabras de bienvenida invitamos a don Erich Eichhorn, presidente del directorio de la Asociación de Colegios Alemanes de Chile. Muchas gracias, Bárbara. Muy buen día a todos. Nos alegramos mucho que estén hoy con nosotros y sobre todo a los alumnos que se han tomado parte del día y que también nos están acompañando. Eh, Hoy día se trata de un tema muy importante para todos los colegios alemanes y nada más y nada menos que la convivencia escolar, que es de mucha importancia abordarla de una manera muy integral. Es por esto que contamos hoy con la presencia de reconocidos panelistas. Queremos darle la más cordial bienvenida y permítame presentárselos. Comienzo por las damas. Señora Mariana Elwin, que viene en camino, debería estar aquí en 2 o 3 minutos. Y como todos ustedes saben, ex ministra de Educación. Tenemos a la señora Neva Milicic, psicóloga y doctora en filosofía, experta en educación. Señora Marcela Momberg, académica experta en transformación digital, escolar e impacto del uso de redes sociales. Y los señores Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, muchas gracias por estar acá. Y también viene llegando, dicen, el senador Juan Ignacio Latorre, senador de la República e integrante de la Comisión de Educación del Senado. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Por cuarto año consecutivo nos encontramos aquí reunidos con el objetivo de cumplir lo que hace ya más de un siglo nos propusimos como Asociación de Colegios Alemanes: ser, entre otros, una contribución a la sociedad en lo que es nuestro foco y en donde se encuentran nuestros principales atributos: educar con bases sólidas, tradición e idioma, pero adaptándonos siempre a las nuevas necesidades tanto de nuestros más de 15.000 alumnos de la red de colegios alemanes en Chile, como también de toda la comunidad escolar de este país. La historia, la historia de los colegios alemanes en el país comenzó en 1854, es decir, hace 165 años. Y en la actualidad, como lo mencionaba, somos 18 colegios alemanes, desde La Serena hasta Punta Arenas, todos con un equipo docente compuesto por más de 1.500 profesores, todos altamente capacitados que trabajan con dedicación y compromiso por preservar la enseñanza del idioma, la cultura y las tradiciones alemanas, con un sello distintivo que busca formar alumnos autónomos, responsables y participativos, para que el día de mañana sean un aporte a la sociedad desde cualquier área en que decidan desarrollarse. Como asociación de colegios alemanes y con más de 165 años en el mundo de la educación, creemos que nos permite hablar con cierta autoridad, pero sin olvidar nunca que la única constante es el cambio y que por muy buenos resultados que hayamos obtenido en el pasado, siempre es posible mejorar con miras al futuro. Las sociedades cambian, las culturas cambian y nosotros también. Es por ello que nos autoimpusimos la meta de aportar constantemente a la sociedad de nuestra expertise, basada, y como mencionado, en la educación, con bases sólidas en la tradición, pero también en lo que consideramos clave en estos tiempos: una oportuna y adecuada lectura de la realidad de nuestros alumnos, contexto que ciertamente cambia de manera cada vez más acelerada y nos exige estar alerta y atentos a las nuevas necesidades de todos nuestros niños. Si bien el tema de la convivencia escolar ha estado siempre presente, no podemos desconocer que hoy ha llegado en algunas ocasiones a límites impensados hace un par de años, por lo que es fundamental como educadores tener instancias que nos permitan reflexionar acerca de este tema y sus principales desafíos. Es en este contexto que nos encontramos aquí reunidos, esperando poder ser un aporte en esta materia, que fundamental es abarcar en todas sus dimensiones, involucrando no solo a profesores y alumnos, sino que también a los padres y apoderados.
clave que los valores que se enseñan en el colegio estén alineados con lo que los estudiantes vivencian en sus hogares, porque educar en el buen trato y en el respeto es y seguirá siendo tarea de todos los involucrados en la educación de nuestros alumnos. Los dejo ahora con nuestros destacadísimos invitados, quienes desde sus distintas miradas nos orientarán acerca de dónde es necesario hoy poner los énfasis que nos permitirán seguir entregando una educación de calidad en cuanto a conocimientos y habilidades, pero también basada en valores tan importantes como el respeto y la empatía. Les reitero a todos nuestro agradecimiento por estar hoy día por la mañana acá, y con esto damos inicio a nuestro cuarto centenario denominado Convivencia Escolar más allá de la sala de clase. Dejo con ustedes a Bárbara Briceño, que moderará, y muchísimas gracias. Senador, lo invitamos a pasar. Ahora ha llegado el senador Latorre, le damos la bienvenida. Antes de empezar, y muy brevemente, vamos a invitar adelante al representante del Consejo de Rectores de Colegios de Habla Alemana. Este es mi cuarto año y todavía no lo sé pronunciar, perdón, anticipadamente. Markus Stoprat, o algo parecido. Ya, muchas gracias. Mis vecinos me llaman Don Marcos, así es más fácil. Estimados invitados, estimados amigos de los colegios alemanes en Chile, estimados apasionados por y para la educación, estimados alumnos, gracias por venir. Les doy la bienvenida a ese debate en nombre del Consejo de Directores de los Colegios Alemanes en Chile. Somos el brazo armado de la asociación. Algunos pensarán que en los colegios existen áreas separadas entre sí. La academia, la pedagógica, la de formación integral, el área de convivencia, etc. Si bien esto es cierto, esto también es una separación artificial. Siempre tenemos que relacionarnos, convivir, no solamente entre sí, sino también nos relacionamos en el aprendizaje con el mundo y cómo el mundo está construido. Tenemos que construir relaciones estables y sanas. Es siempre de relevancia. Es la base de la educación. Sin una relación no existe la educación ni la formación, la cual siempre es integral. No existe una educación no integral. Todo educa. En Alemania lo llamamos Bildung. Eso es también la base de cualquier sociedad. En este sentido, y con esta mirada amplia, que en el detalle es importantísima para nuestra profesión, les invito y nos deseo una buena debate provechosa y novedosa. Muchas gracias por venir a ustedes. Tal como les anticipamos, esta es nuestra cuarta instancia de reunión. Nosotros le hemos cambiado el nombre de debate porque la idea más que de debatir es tratar de compartir experiencias. Este año hemos elegido el tema convivencia escolar más allá de la sala de clases, porque siempre se suele asociar la convivencia escolar entre compañeros, o a lo más entre compañeros y profesores. Pero como ustedes bien lo saben, la comunidad educativa consta de muchos más actores relevantes, como por ejemplo la familia. Se ha visto en el último tiempo algunos cambios en la forma como esto ocurre. La relación con los padres suele ser distinta a lo que era antes. Las relaciones de las autoridades también. Antes probablemente por el solo hecho de alguien ser profesor o un director, por ejemplo, ya tenía todo el respeto quizá y la obediencia como la conocíamos antes nosotros cuando éramos más niños. Hoy se ha puesto todo más complejo. Hemos querido invitar a un panel muy diverso para abordarlo desde distintas perspectivas. Viene ingresando la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, en momento perfecto, porque justo estamos comenzando. Bienvenida, ministra, ¿cómo está? Bueno, nuestros panelistas, les cuento brevemente. Mariana Elwin acaba de ingresar, bienvenida, ex ministra de Educación, profesora, también parte del Partido Democracia Cristiana por largo tiempo. Fue ministra de Educación, también ha sido diputada, consejera regional de la región metropolitana.
Participó en el 2010 junto al entonces también ministro Harald Beyer, Patricia Mate, José Joaquín Brunner y otros expertos en el panel de expertos para la educación de calidad convocada por el presidente Sebastián Piñera. También es parte del directorio de la Fundación Berneduca. Contamos con Raúl Figueroa, bienvenido, subsecretario de Educación, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho de Empresa de la Universidad de los Andes. Entre el 2010 y 2014 fue jefe de la División Jurídica y jefe de asesores también del Ministerio de Educación. En el 2014 fundó Acción Educar, centro de estudios que busca aportar al debate de las políticas públicas en el ámbito de la educación con un sistema de calidad que reconozca y resguarde la diversidad de los proyectos educativos. También se ha desempeñado como director ejecutivo de esa institución. Bienvenido, subsecretario. Juan Ignacio Latorre, junto a mí, senador, además es presidente de la Comisión de Educación del Senado, psicólogo académico, también político del Partido Revolución Democrática, senador por la sexta circunscripción, región de Valparaíso. Previo a ser elegido como senador, ejerció la docencia universitaria en la Cátedra de Economía Social y Solidaria y del Magíster Ética Social y Desarrollo Humano de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente, como ya les decía, es presidente de la Comisión de Educación del Senado. Bienvenido. Neva Milicic, psicóloga, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Católica, doctora en Filosofía de la Universidad de Gales, tiene una amplia trayectoria en materia de educación escolar y convivencia, ha escrito muchos libros al respecto. Estamos muy contentos también de poder contar con su mirada al respecto de estos temas. Libros como, por ejemplo, Vivir con otros, déficit atencional, madurez escolar, son algunas de las materias donde ella se ha especializado. Bienvenida. Finalmente, Marcela Momberg, académica de la Pontificia Universidad Católica, consultora en Educación 2.0 desde 2010, con énfasis en manejo de los recursos digitales para la educación y desarrollo de modelos de cambio de enseñanza expositiva a enseñanza por métodos investigativos y aprendizajes en base a proyectos. Ella también desarrolla talleres en ciudadanía digital, las repercusiones de los estudiantes, ha cursado diversas capacitaciones en Chile, también en el extranjero, como en Argentina, Universidad de Cambridge, y entre otros. Tiene más de 20 años de experiencia y en el fondo lo que nosotros hemos querido buscar también con ella es incorporar todo este mundo nuevo de lo digital, que ya cada día es parte más importante en nuestra vida. Bienvenida, Marcela. Bueno, como ustedes bien saben, esto se trata de una actividad lo más dinámica posible. Le vamos a dar algunos minutos a cada expositor para que puedan dar un planteamiento general de cómo ven ellos que estamos en materia de convivencia escolar y después vamos a desarrollar una conversación fluida. ¿Quién quiere comenzar? Subsecretario, lo veo muy atento. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Bárbara, gracias Eli. Gracias por organizar estos encuentros. A mí me tocó venir hace 2 años o 3 años, el segundo encuentro. Y la verdad es que es una muy buena oportunidad, precisamente por lo que señalaba Eli al iniciar la reunión, que lo que se busca aquí es, en un espacio sereno, de conversación, ir construyendo sobre la base de la experiencia, en este caso de los colegios alemanes, que es muy rica, y yo encuentro muy interesante que la pongan a disposición. Y por lo tanto les agradezco mucho y los felicito. Y felicito también a los alumnos que están acá, que me encanta pensar que lo hacen voluntariamente. A ver, yo les voy a tratar de transmitir una mirada desde lo que hacemos en el Ministerio de Educación, que es una lógica de diseño de política más que de gestión específica de la convivencia, materia que es muy propia de lo que ocurre en los establecimientos y en las comunidades. Y precisamente bajo la mirada del diseño de política pública, lo que nos parece fundamental es que se generen condiciones para que se puedan desarrollar distintos ámbitos que son, en este caso de educación, fundamental. El Ministerio no gestiona directamente colegios, sino que genera condiciones para que los establecimientos puedan desarrollarse autónomamente y por esa vía potenciar sus proyectos educativos. En esa lógica, la convivencia escolar juega un rol fundamental, por diversos aspectos. Primero, porque obviamente por el valor que tiene en sí mismo el hecho de contar con climas adecuados que permitan
a personas distintas convivir en un espacio común, obviamente que tiene un valor que se basta a sí mismo. Además, porque la sana convivencia tiene un altísimo impacto en otros aspectos que son también esenciales a lo que pasa en una escuela y que no se pueden dejar de lado. El foco fundamental, por ejemplo, de la política en los aprendizajes, como una cuestión que prácticamente a esta altura es exclusiva de los establecimientos, se alimenta muchísimo de un clima de sana convivencia escolar. Y por eso que esta materia está en el centro de lo que como Ministerio de Educación estamos promoviendo. Fundamentalmente, ¿cómo lo vemos nosotros? Más allá, después podemos hablar de algunos programas específicos, pero como una mirada general. Nosotros hemos lanzado una nueva política de convivencia escolar que toca su actualización. Y esa política tiene, uno podría identificar 3 ejes que nos parece que son fundamentales. Primero, y algo decía Bárbara al principio, y un poco el sentido de este seminario, por lo tanto me parece que estamos muy alineados, es no perder de vista que la convivencia es, por definición, una tarea de todos. Pretender que tener un clima adecuado de convivencia escolar, solo responsabilizando al colegio, o peor aún, solo responsabilizando a algunas personas que trabajan dentro de ese colegio, al encargado, al director, etc., es, a nuestro juicio, un profundo error. Por supuesto, hay una responsabilidad de la escuela que es ineludible, pero para que sea exitosa esa responsabilidad, no podemos jamás perder de vista que es una tarea que involucra por definición a toda la comunidad. Directores, profesores, asistentes de la educación, alumnos, como elemento esencial, porque en definitiva ellos son los que tienen que dar muestras permanentes de que están en condiciones de gestionar adecuadamente la convivencia escolar, los apoderados, los padres. Por lo tanto, eso es como un primer eje que es fundamental. Y por lo tanto, todo el diseño de política en torno a la convivencia escolar tiene que partir de la base que nadie sobra y al contrario, el esfuerzo de cada miembro de la comunidad educativa es fundamental para lograr resultados. Un segundo elemento es que la convivencia se gestiona, así como se gestionan los aprendizajes. No es simplemente instalar buenas ideas y esperar que esto brote como un manantial, así mágicamente. Hay un trabajo detrás de un clima adecuado de sana convivencia escolar. Y ese trabajo, como decíamos al principio, involucra a toda la comunidad. Y lo tercero, que creemos que también es muy importante, y va en la misma línea, es que la convivencia escolar se enseña y se aprende. Es decir, hay un proceso constante y permanente de aprendizaje en torno a qué es lo que se requiere para tener climas adecuados de convivencia escolar. Esto que parecen cosas más o menos obvias, la verdad es que dejaron de ser obvias hace muy bien. Porque efectivamente, y a mi juicio, acá hay una cuestión que es muy importante. Uno puede, en el fondo, nadar en el lugar común permanente, ¿no? La importancia de la convivencia, pero si no hay claridad respecto de cómo se trabaja la convivencia escolar en los distintos ámbitos, la verdad es que tener resultados se hace tremendamente complejo. Y desde ese punto de vista creemos que es esencial no perder de vista estos ejes que se involucra a todos, que se gestiona la convivencia, que se enseña, que se aprende, y por esa vía lograr empezar a tener resultados. Por último, algo que también parece obvio, pero que es una cuestión clave de recalcar. Así como la convivencia escolar es responsabilidad de toda la comunidad, muchas veces los problemas de convivencia escolar exceden con mucho a esa propia comunidad escolar. La causa de esos problemas. El colegio, la escuela, es a veces se tiende a pensar que la escuela es la causa de todos los problemas, cuando en realidad muchas veces no es más que un repositorio de problemas que están a nuestro alrededor. Y eso es muy importante porque
para identificar quiénes son los responsables o quiénes somos los responsables de actuar en estas materias y cómo lo trabajamos, no basta con llevarlo todo exclusivamente a la escuela. Nosotros tenemos como país, y esto se ha ido instalando en los últimos años, una mirada que a mi juicio es demasiado colegiocéntrica, digamos, en que todo pasa en la sala de clase, y efectivamente muchas cosas pasan en la sala de clase, y hay cuestiones que son exclusivas de la sala de clase, y por tanto si no pasan ahí, estamos cometiendo un tremendo error porque no van a pasar en ninguna otra parte. Pero hay muchas otras que la esencia no está necesariamente en la sala de clase. La convivencia escolar tiene un poco que eso, y por la siguiente razón, porque en definitiva un clima de convivencia escolar descansa fundamentalmente, a mi juicio, en una cuestión que es la elemental, que es la capacidad de poder reconocernos en nuestras diferencias. En la medida que tenemos capacidad de encontrarnos en nuestras diferencias, que en definitiva es lo que conocemos como respeto, los espacios para una mejor convivencia escolar se allanan. Y eso no es una tarea exclusiva de lo que pasa en la escuela, es una tarea fundamental de lo que pasa en nuestras casas, de lo que pasa en nuestra sociedad, y por eso es que esto tiene que tratarse en el colegio, pero no podemos jamás olvidar que dice relación con una temática mucho mayor, mucho más amplia, que cruza todos los ámbitos de nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. María. Bueno, gracias por la invitación. Yo había dicho que no podía llegar antes de las 9. Porque aquí, no sé, la tradición alemana es muy puntual. y yo estudié en un colegio alemán, así que spreche ein Deutsch ein bisschen. Bueno, yo quería, voy a hacer algo un poco casuístico, desde mi experiencia. Actualmente yo trabajo en 2 colegios, uno en La Pintana y otro en Los Espejos. Cada uno de los colegios tiene 1000 alumnos, desde prekinder hasta cuarto medio. Y en uno tenemos educación de adultos. En barrios muy conflictuados. En La Pintana estamos en la Villa Santo Tomás, donde hay muchos problemas de violencia, donde hay mucho narcotráfico. Nosotros en diciembre vimos a un alumno nuestro que fue allanada a su casa y le decomisaron 4 kilos de cocaína. Lo tomaron preso. El chico está en el colegio, volvió al colegio, y nosotros lo recibimos. Además es un buen alumno, pero es un alumno que de repente le dice a la inspectora: oiga, ¿usted tiene problema de plata? Y uno de verdad se encuentra con situaciones de ese tipo. En el otro colegio recibimos este año 4 niños que nos derivaron del Ministerio de Justicia, que eran desertores del sistema. Quiero decirles que, haciendo todo lo posible en el colegio porque esos niños se mantuvieran ahí, al mes tuvimos una pelea entre 2 de los niños, eran uno de una banda, el otro de la otra banda. Llegaron los papás, llegaron con palos, con armas, entraron al colegio, irrumpieron. Una mamá, el niño que era el amenazado se fue del colegio. Nosotros estábamos con atención especializada y también del Ministerio del Interior con una intervención con ese niño. Pero yo les quiero decir que de los 4 niños queda uno, que de esos 4 niños 3 desertaron, porque el colegio no tenía ninguna posibilidad y entendido el contexto, porque por ejemplo una era una mujer y esta niñita no era capaz de estar en sala de clase, no era capaz, y nosotros le pusimos tutor. La niñita peleaba en los recreos, salía con tijera a pegarle a una compañera,
y esa es una realidad con que nos encontramos cotidianamente. Quiero agregar otra cosa. En los últimos años hemos tenido denuncias de connotación sexual, o sea, de abusos de connotación sexual, que no han sido ni violaciones. Tuvimos una denuncia de violación. Tuvimos hace años, pero hace unos 4 años, pero entre el año pasado y ahora hemos tenido denuncias de niñitas a profesores. Y de verdad ha sido tremendamente complejo, porque si bien estamos llenos de protocolos y cada vez más, y cada vez que va la superintendencia, te encuentran que cada vez que tienes un caso, te encuentran que tu protocolo no da para el caso, porque nunca los protocolos dan para cada caso. Y entonces tú terminas, y en este caso, por ejemplo, una niñita denunció que un profesor le había tocado los labios. La mamá fue a denunciar este hecho al colegio en agosto, diciendo que esto había sido en abril o mayo, pero no sabía qué fecha. Y todo el panorama es confuso, entero. El profesor está suspendido desde el 8 de agosto y tuvimos que contratar, por cierto, otro profesor. Y está denunciado en la fiscalía. Quizás cuando la fiscalía va a terminar el proceso. Y por mientras, nosotros un proceso de la superintendencia, y en el proceso no cumplimos el protocolo que teníamos. ¿Por qué? Porque un profesor, al parecer, supo esto, habló con el profesor que habría hecho esta actitud de connotación sexual, de tocarle los labios. El profesor le dijo, perdón, la niñita me gritó un garabato y yo le topé la cara, le tapé la boca. No hay testigos. Y tenemos una sanción, subsecretario, ahora de 54 UTM, porque en ese momento el profesor no activó el protocolo. Y el profesor pensó que había resuelto el problema, porque había hablado con el profesor jefe y había hablado con la niñita y las cosas, y nunca más se había hablado de esto. Hasta que la mamá llegó a hacer la denuncia varios meses después. Además, vio al profesor pasar por el pasillo, se le tiró encima, lo arañó, le pegó. Entonces, de verdad que es re fácil desde la estratosfera hablar sobre estos temas. Nosotros recibimos estos colegios, o sea, uno de ellos lo recibimos en un colegio que tiene 40 años, con un problema severo de convivencia escolar. Los niños, y de normalización, o sea, nosotros teníamos los niños, llegaban 300 niños atrasados todos los días. Y las inasistencias, o sea, los cursos tenían un promedio de asistencia de 80%. Bueno, hemos ido trabajando al interior del colegio con distintas metodologías hasta que dimos con una que consiste en, no sé si la conocen, pero es una metodología que todos los días los niños se juntan en un círculo con su profesor jefe. Y nosotros tenemos dentro del horario escolar que a las 12 del día los niños están en el círculo compartiendo con el profesor las cosas del día. Si había un conflicto, si hay pelea. Y la verdad es que nos bajó la conflictividad enormemente. Está en el mismo colegio del Labio. Y también hemos hecho un esfuerzo de normalización. Tenemos los niños llegando a la hora. Hemos ido mejorando los Sims. Hemos hecho un esfuerzo enorme para poder hacer una tarea cada vez mejor. Pero yo quiero decir que aquí nosotros nos encontramos con un tremendo problema, porque Raúl decía que hay una cultura colegiocéntrica, y yo creo que eso no es así. O sea, hoy día todo
viene de afuera hacia el colegio. Y todo se pretende resolver desde fuera del colegio y no se respeta lo que resuelven adentro de los colegios. ¿Y qué voy a decir? El Congreso, porque el Congreso todos los días tiene un invento nuevo para poner más exigencias a los colegios. 2.300 normas rigen a los colegios subvencionados. 18 leyes, más de 7 decretos leyes, más de 60 reglamentos. Y hay reglamentos que son contradictorios con la ley. A veces los reglamentos son mejores que las leyes, les voy a decir. Porque la verdad es que las leyes cada día salen peor, senador. Y lo que sí le voy a decir, le puedo dar algunos ejemplos de las cosas que se están discutiendo en el Senado. Se está discutiendo un proyecto de ley para disminuir las tareas de los escolares en sus casas. Y yo no digo que eso sea malo, sí, a lo mejor hay que disminuirla, pero por ley. No es algo que les corresponde a cada colegio ver, y no podría ser una política en la cual hubiera generación de conciencia o investigaciones que digan cuán agobiados están nuestros niños, porque aquí los niños están agobiados, los profesores están agobiados. Otra ley. Acaba de salir una ley en abril que disminuye las horas de trabajo de los asistentes de la educación. Entonces resulta que los asistentes de la educación, entre ellos los inspectores, trabajaban 45 horas, lo cual permitía tener asistentes de la educación en la mañana y en la tarde hasta que el colegio ya, los profesores terminaran su jornada. Hoy día eso no es posible. Además, los profesores está prohibido que trabajen en las horas de recreo. O sea, para ir a las horas de recreo tiene que ir el director y los inspectores, pero los inspectores ahora no solo tienen una hora menos de trabajo, sino que tienen 2 horas y media de trabajo todos, porque las horas de colación se consideran, se computan a las horas de trabajo. Por lo tanto, somos colegios que vivimos de la subvención, somos colegios pobres. O sea, si a mí me pasan a nuestra corporación sin fines de lucro, porque no soy dueña de los colegios, nos pasan una multa de 54 UTM, créanme que es la subvención de 3 niños durante todo el año. Porque la subvención más menos de los niños es 1 millón de pesos al año. Entonces, de verdad, siento que los colegios estamos luchando contra un contexto de violencia, en contextos en que, la violencia también viene mucho de la élite. O sea, ¿cómo se trata hoy día la élite? Creo que hay que mirar bien cómo nos estamos tratando. Y entonces, en contextos muy difíciles, muy vulnerables, donde hay violencia en las casas, donde hay abuso, donde hay lo que se hace desde el mundo político es poner cada vez más exigencias a los colegios, de limitar las posibilidades de resolver las cosas dentro, todo basado en la desconfianza, como si todo lo que definiéramos adentro de los colegios fuera un descriterio, fuera un abuso, Entonces, de verdad, creo que vamos por un mal camino, que el camino es otro. El camino es empezar a hablar, tener una conversación distinta y una conversación que permita generar confianza y que permita también abordar estos temas con la delicadeza que requieren y no con cientos de protocolos que nunca dan el ancho. Entonces, eso quiero decir. Muchas gracias. Senador, ha sido interpelado. Sí. No, por favor, ¿puedo nombrar más?
puras leceras están discutiendo, no sé. Bueno, muy buenos días, agradecer la invitación y felicitar este espacio, felicitar también la contribución al sistema educativo que hacen los colegios alemanes. Yo creo que instalar esta conversación es muy relevante. En lo personal considero que es parte de la calidad de la educación, ¿no? Una sana convivencia escolar, una buena convivencia escolar es parte de la calidad de la educación. Lo discutíamos hace poquito a propósito de un proyecto de ley que envió, que fue iniciativa parlamentaria de un diputado, pero que fue patrocinado por el Ejecutivo sobre el ciberbullying, ¿no? A partir de un caso en un colegio de élite de nuestro país, una niña que se suicidó a partir de, correlacionado, digamos, ¿no? Con el bullying a través de las redes sociales, en el fondo, ¿no? Entonces son nuevas dinámicas a las que las comunidades educativas tienen que enfrentar, abordar, y parte de la discusión ahí, conversando con la mamá de esa niña, decía, claro, el colegio en el que yo no pagaba mucho dinero, colegio de élite, exitoso, competitivo, ¿no? De muy buenas notas, muy buen ranking en términos de puntaje, etc. Pero había otra dimensión que ella no consideraba en el fondo, ¿no? o que no se consideraba como parte de la calidad de la educación, que tenía que ver con, por ejemplo, el cómo ese establecimiento abordaba el bullying, en este caso el ciberbullying, ¿no? Entonces, ahí la pregunta yo creo que es muy de fondo, es muy sensible, a partir de un caso dramático, ¿no? De suicidio, en este caso de una niña, de una adolescente, y considerando que Chile además tiene altas tasas de suicidio en el mundo, ¿no? Tiene altas tasas de problemas de salud mental, de agobio también, ¿no? Y eso lo dicen distintos especialistas. Tenemos un problema ahí, ¿no? Y eso puede ser un síntoma de una sociedad, de una macro sociedad bastante enferma, ¿no? Bastante enferma en el exitismo, en la competencia, pero pareciera ser que la dimensión emocional, ¿no? La dimensión afectiva, la dimensión relacional está haciendo agua en nuestro país, en nuestra sociedad, y los colegios, las comunidades educativas son microsociedades, digamos, ¿no? Son microsociedades, en ese sentido son repositorios también de aquello que ocurre en esta macrosociedad. Pero al mismo tiempo los establecimientos tienen o las comunidades educativas en el fondo tienen la posibilidad o el desafío de ser esa microsociedad, ¿no? O está la posibilidad, se juega, digamos, en la comunidad educativa, en esa microsociedad, el tipo de sociedad que queremos construir, ¿no? O sea, podemos adelantar, digamos, en nuestra microsociedad el tipo de sociedad que queremos construir, los valores que queremos promover, el tipo de relaciones que queremos establecer, ¿no? Por lo tanto, insisto, yo creo que una primera premisa para esta cuestión no es, la convivencia escolar no es como algo extra, anexo, secundario, digamos, ¿no? Lo importante es el lenguaje, matemática y el CIMSE, sino que es parte integral de la calidad de la educación, ¿no? Si lo miramos ahí, entonces, bueno, podríamos incorporarlo como algo relevante, digamos, en nuestro quehacer. Y ahí, claro, en Chile ha ido tomando opciones, ¿no? Hace muchos años atrás, en el gobierno del presidente Eduardo Frei, Ruiz Tagle, se estableció, por ejemplo, la jornada escolar completa, ¿no? Y ahí una de las cosas que se decía, si uno va a la revisión de esa decisión, digamos, y a los argumentos, o si uno va incluso a la prensa de esa época, digamos, era, bueno, la jornada escolar completa nos va a permitir, en la jornada extensa en el sistema escolar, al interior del establecimiento, nos va a permitir desarrollar otras habilidades, ¿no? Las llamadas habilidades sociales, habilidades para la vida, la convivencia escolar, talleres, ¿no? Vamos a poder, todo esto que dicen nuestras leyes, en el fondo leyes, yo llevo 1 año y medio en el Congreso, pero acá se han ido haciendo muchas leyes desde que usted era ministra, digamos, tenía ahí, también se hicieron muchas leyes en el fondo, ¿no? O sea, desde los gobiernos han ido estableciendo muchas leyes, y ahí si uno lee las declaraciones generales, ¿no? La Ley General de Educación, es muy bonito todo lo que ahí aparece escrito, digamos. La pregunta es cómo se aterriza, digamos, ¿no? La promoción de valores, la educación integral, la formación para la ciudadanía y la democracia, ¿no? La pregunta es qué relevancia tiene eso después en el día a día, en lo cotidiano,
establecimientos. Y cuando tenemos también, yo diría, y esta es una opinión personal, digamos, ciertos incentivos perversos, por ejemplo, con esta lógica del CIMSE, ¿no? Como el CIMSE ha ido jugando un rol preponderante en el quehacer, en la mirada, en la presión, en los incentivos económicos, incluso para los profesores, donde el foco está en el CIMSE, ¿no? Y entonces se va dejando de lado todo lo demás. Bueno, ahí hay un elemento. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo se aterriza esto, ¿no? ¿Cómo se aterriza esto en la propia jornada escolar completa, ¿no? Nuestros niños y niñas pasan muchas horas al día en esta micro sociedad, conviven muchas horas al día, ¿no? Entre ellos, obviamente, con profesores, asistentes de la educación, mundo adulto, los profesores entre sí, los apoderados que los van a dejar y los van a buscar a veces cuando pueden, digamos, pero en el fondo también está la relación de la familia con la escuela. La pregunta es cómo se aborda, ¿no? Cómo se aborda en el día a día esto. Y por eso me parece muy buenos ejemplos lo que decía recientemente Mariana Elwin de que una vez que existe un horario, por ejemplo, definido donde el profesor jefe se reúne y se sienta en círculo a conversar con sus estudiantes, ¿no? Yo eso lo viví, también lo experimenté, trabajé algunos años como psicólogo en el Hogar de Cristo y en una red de educación popular ignaciana que se llama Fe y Alegría, con colegios muy vulnerables y donde también existía esta dinámica y esta metodología de los círculos todos los días, de alguna manera porque se entendía que había que, para poder pasar materia, y esto así lo decían los profesores, para poder pasar materia, para poder avanzar en las asignaturas, para poder facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, necesitaban también contener emocionalmente estudiantes que venían muy dañados, que venían de dinámicas a veces familiares la noche anterior, con dinámicas de violencia o de allanamiento en la población, etc. Y bueno, cómo ese mundo personal y que en otras realidades de élite, como por ejemplo la niña que se terminó suicidando, digamos, en un colegio de élite, son realidades que están escondidas, que no aparecen en el día a día de la escuela, ¿no? El qué me está pasando, el cómo me siento, qué emociones y sentimientos tengo, parece que fuera una realidad que del mundo íntimo que se guarda, que frente al mundo adulto no se ve, y que después aparece a través de síntomas en el fondo, ¿no? Y bueno, y ahí llegamos tarde con los protocolos que siempre son insuficientes, inadecuados o a veces excesivamente burocratizados. Entonces, la pregunta es cómo vamos abordando estas realidades en el día a día, ¿no? Y ahí hay programas, hay distintas metodologías. Yo no creo que haya que bajar por ley una metodología a los establecimientos. Ahí podrán cada comunidad educativa, pero sí pedir que se aborde, eso sí, porque tiene que ser parte de la educación integral. Siempre, y ahí Raúl lo podrá decir desde el Ministerio de Educación, hay cuántos programas de sexualidad, de prevención de alcohol y drogas, de hábitos de vida saludable, de violencia escolar, de bullying, pero son en el fondo como vamos abordando problemas y síntomas, pero que de alguna manera todo apunta al mismo trasfondo. Y la pregunta es cómo se integra, ¿no? Cómo se integra en el proyecto educativo, en el día a día, cómo se le da espacio sistemático y no algo aislado, ¿no? No es decir, bueno, un taller de expresión emocional o un taller de autoestima una vez al semestre, digamos. La verdad es que no tiene ni un impacto eso, ¿no? No tiene, es como por decir, bueno, cumplí, hice algo. A propósito, y con esto cierro para dar más espacio por lo menos esta primera vuelta, lo de las tareas. Efectivamente, este es un proyecto que se había presentado, lo presentó Ignacio Walker, Quintana, Montt hace mucho tiempo atrás, se había aprobado en general y se había dejado de tramitar, justamente a partir de un movimiento de apoderados que demandaban en el fondo, y yo creo que acá una reflexión que le llega al sistema educativo, es decir, apoderados que decían, bueno, mis hijos van muchas horas al colegio, después lo mandan lleno de tareas a la casa, estamos hasta las tantas de la noche, porque además se le exige que el apoderado esté ahí con los hijos haciendo las tareas, o el fin de semana, hay agobio, y muchas veces el sinsentido de esa tarea, ¿no? La tarea por castigo, la tarea porque no alcancé a pasar materia, la envío a después tareas que ni siquiera son
supervisadas o evaluadas en términos de una retroalimentación, o sea, no sirven para el aprendizaje. Y esto hay evidencia en el fondo de en qué ciclo escolar, cuánta tarea, cuánto tiempo dedicado a la tarea, el para qué de esa tarea, ¿no? El volver a esa pregunta. Y el por qué no se puede hacer esa tarea dentro de la jornada escolar, dentro del establecimiento educacional. Y ahí hay países que han regulado esto por ley, y ahí podrán haber un debate democrático, digamos, si es necesario o no, pero en el fondo tiene que ver con cómo reinstalamos el sentido de esa tarea que sirva para un aprendizaje, que no sea simplemente, si tú lo dejas a la libertad de cada profesor, de cada establecimiento, puede haber el sinsentido de esta sobrecarga que no tiene ni un sentido y que efectivamente está generando mucho agobio escolar en los estudiantes y en las familias también. Entonces ahí hay un debate abierto que tiene que ver con esto mismo, cómo ocupamos bien la jornada escolar completa para la educación integral. Eso por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Por un tema técnico, el senador y el subsecretario nos van a tener que abandonar en unos minutos porque tienen que asistir a una comisión en el Congreso. Vamos a hacer un par de preguntas y retomamos las intervenciones con la señora Neva y con la señora Marcela también. Pensando en lo que nos comentaba la ministra Mariana Elwin a partir de su experiencia, hay muchos protocolos, los problemas cada día son más grandes y muchas veces los colegios se sienten presos quizá de tanta legislación o mucha burocracia, que ha sido parte de los debates que han tenido también el paro docente. Subsecretario y senador, ¿ustedes cómo ven en el sentido de falta quizá realidad? ¿Cómo se está regulando todo esto? ¿No están sobrecargando quizás a los colegios? ¿Están contribuyendo a mejorar el problema o están generando otros más finalmente? Subsecretario. Bárbara, a ver, primero una cosa que a lo mejor se entendió mal. Cuando yo digo precisamente que hay una cultura colegiocéntrica, me refiero precisamente a que todo el mundo quiere solucionar con sus propias ideas y con sus propios mecanismos de solución los problemas en el colegio. Y yo soy un convencido que si hay algo que necesitan los colegios es mayor libertad. Si hay algo que necesita una escuela son mayores espacios de autonomía. En la medida que les damos espacios de autonomía, que les damos espacios de libertad, las probabilidades que las necesidades de esas comunidades educativas se resuelvan de mejor manera son mucho más amplias. Y el problema que tenemos en Chile desde hace mucho tiempo, y que a mi juicio se profundizó al extremo con una serie de reformas en los últimos, en el periodo de gobierno anterior, fue precisamente que los espacios de libertad de los colegios se vieron reducidos dramáticamente. Y eso impacta en la convivencia, impacta en todo lo que el colegio necesita hacer. Cuando digo, por ejemplo, que la convivencia se gestiona, es precisamente eso. Es que el primer llamado a resolver los problemas que identifica una escuela dentro de la escuela en materia de convivencia es esa propia comunidad. Mucho antes que la superintendencia, mucho antes que el ministerio, mucho antes que cualquier ley. Tenemos una tendencia a leyes de carácter casuístico, que sobre la base de un caso en particular terminamos haciendo una ley que en definitiva aborda ese caso, pero que no resuelve, no genera condiciones. Por lo tanto, quiero insistir en eso. Yo soy un convencido que efectivamente el corazón del sistema educacional está en la escuela. Pero para que ese corazón bombee con fuerza, necesita amplísimos espacios de libertad. Y si no se dan esos espacios de libertad, lo que ocurre es que, en definitiva, terceros usan ese espacio como un lugar o de experimentación o de hacerse caso casuísticamente de realidades que son mucho más amplias. Entonces, el desafío que nosotros tenemos como ministerio es precisamente cómo somos capaces de recuperar esos espacios. Hoy día entró al Congreso un proyecto de ley, esto es súper específico pero interesante, que modifica la subvención escolar preferencial. Es una subvención que está pensada precisamente en los niños más vulnerables. Pero ¿qué es lo que ocurre? Son tantas las restricciones burocráticas para gestionar esa subvención que en definitiva no pueden usar los colegios esos dineros en lo que efectivamente necesitan. Aprendizaje, convivencia, lo que sea que necesiten. Lo que estamos haciendo con este proyecto es precisamente ampliar espacios de libertad, entregarles mayor flexibilidad. En definitiva, confiar en que el que está en mejores condiciones de identificar los problemas
y dar soluciones a esos problemas identificados son las propias comunidades educativas. Y en ese sentido, yo creo que esto es clave para el tema que acá nos convoca y para muchos otros más. O sea, reconocerle a la escuela un amplio espacio para que desde ahí surjan las alternativas de solución. Yo no quisiera que las leyes efectivamente fueran una carga y una mochila, y en ese sentido, si es así, yo creo que las leyes siempre se aprueban y se pueden modificar. O sea, hay leyes que están rigiendo el sistema educativo de hace mucho tiempo, que hay que revisar. Insisto, por ejemplo, el CIMSE, el sistema de medición, digamos, de la calidad, de cómo se mide la calidad y los incentivos. Yo creo que eso hay que revisarlo. Yo creo que eso también es una carga para el sistema educativo, y yo en ese sentido siempre abierto al diálogo y poder revisar las leyes que ya se han aprobado o las leyes que se están discutiendo. Lo importante, creo yo, es que las leyes sean un marco general. Siempre se habla, las leyes son un rayado de cancha, por decirlo así, para que los actores jueguen, ¿no? Y en ese sentido tiene que haber una regulación. Y en los casos específicos de convivencia escolar, yo creo que, claro, más que centrarnos en protocolos y multas y sanciones, que es una mirada punitivista, digamos, ¿no? Es cómo acompañamos, cómo ayudamos, cómo dotamos también de recursos, de profesionales, incluso a los profesores. Sabemos las carencias que hay en la formación inicial de profesores en nuestro país en todos estos temas. Por lo tanto, también necesitan los profesores dispositivos, apoyos, acompañamientos, equipos, y eso implica recursos, ¿no? Eso implica recursos de implementación de programas, y eso implica también un rol del Estado, de cómo poner recursos ahí, dotar de apoyo a las comunidades educativas. Las famosas duplas psicosociales, que ya tienen que estar ahí, pero en el fondo muchas veces ven el caso a caso, digamos, y no necesariamente está esta mirada de bajar, ¿no? De bajar al día a día, a lo cotidiano, el proyecto educativo con un foco en la convivencia escolar. Yo diría por ahí, un aspecto que yo fui sumamente crítico el 2018 fue este proyecto de Aula Segura, justamente por este enfoque punitivista, que solo se centraba en cómo expulsar más rápido a los estudiantes que cometían delitos o conductas gravísimas, digamos, que para eso ya tenemos un sistema normativo que existe, y no cómo abordamos integralmente un problema, por ejemplo, de violencia escolar, ¿no? Entonces depende cómo uno ponga el foco y el énfasis, digamos, a las comunidades educativas desde lo legislativo. Pero yo creo que desde el mundo de la política y especialmente desde el Congreso hay un desprecio por lo que hacen los colegios. O sea, esta idea de que los colegios lo único que hacen es trabajar para el CIMSE, eso no es cierto. Sí, o sea, no se puede trabajar para el CIMSE si no hay una convivencia, usted mismo lo dijo, si no hay una convivencia razonable, si no hay una formación más integral. O sea, si nosotros trabajamos para el CIMSE, o sea, trabajamos para que los niños sean responsables, y no es una excepción. Entonces creo que hay un gran desconocimiento de los esfuerzos que hacen los colegios, y entonces por eso creen desde el mundo político que hay que regularlo todo, porque los colegios son estúpidos, no saben hacer las cosas. Y eso a mí me tiene muy tostada. Eso es lo que le puedo decir. Entonces me encantaría un día, senador, ir a conversar con usted. Diana es del otro lado de la mesa, ¿no es cierto? Porque tú fuiste ministra de Educación, fuiste senadora de la República, has estado metida en la política desde tu más tierna infancia. Yo le tengo una enorme admiración y agradecimiento a tu padre por lo que hizo por este país y que facilitara la transición que nos permitió hacer una convivencia pacífica desde un régimen autoritario a una democracia. Entonces yo creo que tú sabes harto de democracia, y ciertamente cuando uno pasa al otro lado del escritorio, ¿no es cierto?, y pasa a trabajar con los niños, se da cuenta que los profesores son unos héroes. Nosotros estamos escribiendo con un amigo un libro sobre capacitación de profesores basado bastante en lo que hicimos en Belén Educa, y siempre decimos que los profesores son unos héroes, porque nosotros no sabemos, y además los mandamos a la batalla sin armamento, porque no han tenido
ningún currículum inicial tiene nada sobre capacitación emocional. Creo que el único en la Universidad del Desarrollo puso unos cursos en un magíster que hago yo, obviamente, sobre desarrollo emocional, pero no hay una capacitación inicial de los profesores. Yo estoy peleando, yo soy la más viejita del grupo aquí, estoy peleando hace mucho gobierno de la importancia que hubiera un semestre de sabático cada 6 años para poner al día a los profesores, y el mundo ha cambiado mucho. Es decir, nosotros seguimos educando con la idea de que tenemos una pareja de padres heterosexual con 2 niños, ¿ya? ¿Y dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, no es así. O sea, estamos educando. El mundo digital nos ha cambiado completamente. Dice Harvey Grace que estamos educando con un concepto del siglo XIX a los sujetos que van a trabajar probablemente en el siglo XXII. O sea, algo no está. Entonces, habría que tener un semestre. Vengo peleando por las bibliotecas de los profesores, pues los libros son muy caros, porque una parte de la capacitación sea... Ahora, yo siento que hay algunos progresos, yo no soy tan pesimista. Cierto, yo creo, Mariana, que el CIMSE tiene un efecto A y un efecto B. El efecto A probablemente no en los tuyos, pero en otros es que tú funcionas como te van a medir y eso cambia el currículo. Si me van a medir por esto, entonces yo hago. Yo adoro a Jorge Mancio, somos íntimos amigos y hemos venido peleando por el aprendizaje. Yo le dije, pero mira, lo que tendrías que hacer tú, por ejemplo, es hacer una lista de las anotaciones que se le hacen a los alumnos. Y una cosa tan simple es saber cuántas positivas y cuántas negativas. Toda la investigación dice que la crítica no modifica las conductas, sino que las aumenta y consolida el aprendizaje. Una cosa tan técnica que los profesores aprendan a fijarse más en lo positivo que en lo negativo. Y yo me acuerdo de un colegio que hicimos una intervención y entonces ellos decían la anotación más tonta que pusimos en la semana. Y una había puesto una cosa así como se portan como unos indios que después de todo es lo que son, ¿no? Porque sabes lo que pasa, y yo no lo critico, porque en definitiva la gente se desregula, porque los niños de a uno son otra cosa y los niños en manada son una cosa distinta. Las dos competencias más fundamentales desde el punto de vista emocional son la empatía y la autorregulación. Y es muy fácil enseñar a aprender empatía. La empatía ha bajado el 40% del siglo pasado a este, básicamente por esas cosas, porque uno no se mira a los ojos y como no se mira a los ojos, no desarrolla las neuronas de espejo y no desarrolla empatía. Porque toda acción educativa construye cerebro. Cuando tú haces tu actividad en la escuela de que se junten a las 12, estás creando vínculos, evidentemente, pero estás ayudando a desarrollar el cerebro social. Se está irrigando la zona del cerebro social. Cuando se irriga la zona del cerebro social, se produce un cerebro que es distinto que un cerebro que está dedicado a una otra. Entonces, no es lo que se hace, sino cómo se hace, cuántas horas se hace. Hay un tipo que dice que todo lo que uno hace crea cerebro. Hay un Siegel que yo les aconsejaría que estuviera en todas las bibliotecas de los colegios alemanes, a quienes yo agradezco esta invitación y todas las otras que me han hecho en San Felipe, en Osorno, en Chicureo, donde veo varias caras conocidas. El libro de Siegel, de Disciplina sin lágrimas, cuyo título es horroroso, tendría que hacer parte de la lectura obligatoria porque enseña a cómo hacer empatía, que es tan fácil como conectarse con las emociones, prestarle a los alumnos. Entonces uno le presta emociones cuando dice, y le prestan sus amigos emociones y empiezan a tener un vocabulario. Y cuando tú te expresas mejor, no necesitas darle un puñete a nadie, porque lo puedes decir con la boca. Entonces, el tema de la biblioteca, como se van a ir los políticos y no van a escuchar, yo quiero decir que la biblioteca de los profesores, el programa de capacitación inicial de profesores, ahora hay avance. A mí me acaban de pedir del Senado un capítulo de un libro de aprendizaje socioemocional. Ahí está uno de mis mejores alumnos, el Pelado La Torre, que trabaja en convivencia escolar y que fue ayudante nuestro. Y uno dice, se van haciendo cosas en distintos lados. Hay un proyecto de ley sobre aprendizaje emocional. Yo no podía creerlo. Nosotros venimos predicando en el desierto hace 20 años, pero empiezan a ver, el CIMSE hace y pone lo que llaman al comienzo los otros indicadores, que a mí me vino un ataque 40 cuando vi el título. ¿Cómo los otros indicadores? Es como esos indicadores. Entonces los cambiaron, ¿te fijas? O sea, hay una apertura, es decir, no son los indicadores de aprendizaje socioemocional
y se miden, se evalúan mal, si se miden pésimo. Si una vez llegó una señorita a preguntarme, oye, ¿cómo hago un test de autoestima? Entonces yo le dije, bueno, ¿qué hay leído de autoestima? No, nada, te venía a preguntar a ti porque dicen que tú eres la experta. A ver, pero tú leíste por lo menos antes de venir a entrevistarme